Continuando con el curso, vamos a ver nosotros ahora lo que es la teoría de las funciones de variable compleja. Vamos a comenzar por definiciones sencillas y poco a poco vamos a ir viendo todo el desarrollo. En primer lugar, la variable compleja es una ampliación de la variable real. En la historia de la matemática, de la humanidad, del conocimiento en general, siempre el ser humano ha necesitado cuantificar los objetos. Entonces, ustedes saben muy bien que la primera cuantificación viene por los números naturales, entonces, que vienen simplemente del hecho de correlacionar objetos, es el conteo más simple. Después de los números naturales, la siguiente ampliación es cuando se comienzan las operaciones y se comienza a detectar la ausencia, ya no solamente la presencia, sino también las ausencias. Y aparece el hecho de que no hay nada, y entonces nosotros tenemos los enteros. Después viene el hecho de que se pueden considerar las fracciones, y ahí nosotros tenemos los números racionales. Después los que no se pueden expresar en forma de fracciones, y vamos a tener los números irracionales. ¿Está bien? Entonces, y hasta que llegamos nosotros a los números reales. Todo esto es un sistema de contar, cómo nosotros contabilizamos. ¿Está bien? Entonces, lógicamente, y cómo correlacionamos. Los números reales están muy asociados con el problema de la medición. ¿En qué sentido? Que nosotros, ya bueno, todo esto en general es siempre una medición. Imaginen que tenemos nosotros aquí una línea recta, y esa línea recta nosotros necesitamos medirla. Entonces, para medirla, lo que nosotros utilizamos es una regla. Tenemos esta regla, ponemos el inicio acá y tenemos el final. Entonces, aquí estas divisiones, ¿en qué consiste una regla? Una regla consiste, voy a ver un modelo más sencillo de esta, en decir cuántas veces está incluido un objeto en otro. Entonces, digamos que tengo esa regla, no sé si esto me va a permitir poner, sí. Entonces voy a tener otra regla, que voy a decir que es igual a la anterior, y entonces voy a ver cuántas veces está contenida una en la otra. Entonces, para eso nosotros ponemos una a continuación de otra. Aquí lo que se sobrepone es el espacio antes del cero. Entonces, y veo de nuevo, ok, ¿cuántas veces está contenida esta en otra? Vamos a ver otra. Entonces, elegimos nuestra regla de nuevo, otra vez tenemos la misma, y en este caso ya no está contenido un número entero de veces, sino fraccionario. Entonces, normalmente los números reales, tal como nosotros los conocemos, están asociados con este concepto de medición, de ver cuántas veces un objeto está contenido en otro. Y eso nos da un número real. A medida que nosotros vamos avanzando en el desarrollo y el conocimiento de la naturaleza, nos damos cuenta de que ya no es solamente suficiente conocer la magnitud. ¿Está bien? No solamente conocer la magnitud, conocer lo que conocemos como el módulo de un objeto, sino que necesitamos adicionalmente decir lo siguiente: tengo este objeto, ¿está bien? Tengo este objeto, que yo puedo utilizarlo, pero resulta que lo tengo que correlacionar no solamente con un módulo, sino también tengo que darle una orientación. Cuando nosotros tenemos esa necesidad de una orientación, ya tenemos que un número no es suficiente y necesitamos dos. Por ejemplo, aquí nosotros podemos decir de que necesitamos esta longitud que está acá. ¿Está bien? Esta longitud, o la longitud en general,
vamos a llamarle L, y vamos a necesitar también el ángulo que forma con alguna línea guía. En ese caso, jóvenes, ustedes saben muy bien que tenemos a los vectores. Entonces, los números aparecen por una necesidad en algún momento de la medida que nosotros tenemos. Entonces, de la misma forma aparecen los números complejos, pero no vamos a explorar la forma o el origen que aparecen los números complejos, que ustedes saben muy bien que está relacionado con el hecho de sacar la raíz cuadrada de números negativos. Voy a poner esto de esta forma, donde este n, en principio, es un número que es mayor que 0. Entonces, en este caso, nuestra matemática habitual no está diseñada para poder, es decir, la que conocíamos hasta antes de los complejos, no está diseñada para decir qué cosa es esto, pero comienza a aparecer con cierta regularidad en los cálculos matemáticos. Por lo tanto, es necesario darle una simbología, una representación. Entonces, nosotros vamos a comenzar con la definición no desde este punto de vista como la raíz cuadrada de un número negativo, y que esto, ustedes saben muy bien, que se suele poner como i raíz cuadrada de n, y en este caso, la raíz cuadrada de n siendo positivo sí existe, y este i es lo que llamamos unidad imaginaria. Esto es lo que ustedes conocen comúnmente de sus cursos de matemática básica, incluso de la matemática escolar. Vamos a ver una definición un poco más formal. Entonces comenzamos con un poco de formalidad, como una ampliación de los números reales. Como les he mencionado, por ejemplo en los vectores, yo necesito más de un valor real para poder representar cierto tipo de magnitud física. Entonces vamos a comenzar de esta manera. Se denomina número complejo y se va a denominar con una letra Z por lo general al par de números reales, y vamos a decir que tenemos nosotros A, B. Aquí me faltó un detalle más que es importante, al par ordenado, que significa que no puedo yo intercambiarlos al azar. Entonces al par ordenado de números reales, ¿está bien? A, B. Entonces vamos a decir de que ese es un número complejo. Es decir, tenemos de que Z es igual a A, B. Es un par ordenado. Entonces, aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. A va a recibir el nombre de parte real del número complejo, y vamos a decir que B es la parte imaginaria del número complejo. ¿Tienen hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? No. Bien. Entonces, aquí como notación vamos a decir de que A es la parte real del número complejo Z, y vamos a decir de que B es la parte imaginaria del número complejo Z. Entonces, vamos a decir de que este es un 1 y esto vamos a llamarle 2.
¿qué otra cosa tenemos nosotros? Dos números complejos. Vamos a decir Z1 igual a un A1 B1 y Z2 igual a un A sub 2 B sub 2 son iguales si y solo si sus partes reales e imaginarias son iguales respectivamente. Entonces solamente si A1 es igual a A2 y B1 es igual a B sub 2. Entonces, si se cumple esto, nosotros tenemos de que Z1 es igual a Z2. ¿Eso está claro, jóvenes? Muy bien. Entonces, hasta ahora tenemos simplemente un par ordenado, el cual podríamos decir nosotros incluso de que podría ser equivalente a lo que conocemos como un vector en un plano. Entonces, hasta aquí la definición no nos lleva absolutamente a nada nuevo o a nada que nosotros no conozcamos. Entonces, para poder identificar en forma específica qué es lo que caracteriza a este par o a este número complejo, nosotros necesitamos saber cómo es que actúa o cómo es que se operan estos números complejos. Entonces lo que vamos a ver a continuación son justamente las operaciones sobre los números complejos. ¿Qué operaciones nosotros tenemos habitualmente? Tenemos en primer lugar la suma. Nosotros vamos entonces a decir lo siguiente. Dados dos números complejos, y aquí nosotros vamos a tener Z1 que es igual a un A1, B1 y el Z sub 2 que es igual a un A2, B sub 2, se denomina suma de los números complejos Z1 y Z2 al número complejo. Voy a denominarle simplemente Z, que va a ser igual a B, tal que nosotros tenemos de que A es igual al A1 más el A2 y B es igual al B1 más el B sub 2. Es decir, el número complejo suma no es otra cosa que el número complejo que se halla de la suma correspondiente de sus partes reales y de sus partes complejas. Aquí en esta definición creo que no hay ninguna pregunta, todo es habitual, es prácticamente lo mismo que con los números reales, por lo tanto va a tener en esencia las mismas propiedades. La primera propiedad es la que conocemos como conmutatividad, que significa que Z1 más Z2 es igual a Z2 más Z1. La suma de estos números es conmutativa.
Esa es la primera. Una segunda propiedad que nosotros tenemos es el hecho de poder agrupar las sumas cuando tenemos más de 2. Tenemos Z1 más la Z2 más Z3 va a ser igual a Z1 más Z2 y esto más Z3. Es decir, es asociativa. Otra de sus propiedades es la asociatividad. ¿Qué otra propiedad tiene? Nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a decir que existe un número 0, un número complejo 0, el cual satisface que al ser sumado a cualquier número complejo se obtiene el mismo número complejo. Esto es lo que se conoce como el elemento neutro. ¿Está bien? Es el elemento neutro. Y este elemento neutro no solamente existe, sino que también es único. Este, como signo de admiración invertido, significa que es único. Existe y es único. ¿Está bien? Y, lógicamente, nosotros vamos a poder verificar que este 0 no es otra cosa que el número complejo donde tanto su parte real como su parte compleja son 0. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta con respecto a la suma? No, muy bien. Era de esperarle que con respecto a la suma no haya preguntas porque es una operación que nosotros conocemos bastante bien. Vamos a ver la siguiente operación. El producto o la multiplicación. Aquí nosotros vamos a decir lo siguiente. Dados los números complejos, y vamos a tener los mismos números que hemos mencionado anteriormente, el Z1, que va a tener el A1 y el B1, y el Z2 con componentes A sub 2, B sub 2, real e imaginaria. Entonces, dando estos números complejos, se denomina multiplicación del número complejo. Aquí vamos a poner Z1 por el número complejo Z sub 2 al número complejo, y vamos a denotarlo como lo denoté hace un momento, Z, ¿está bien? Z igual a, B, donde, y aquí viene la esencia de la definición, este A no es otra cosa que A1 por B1 menos, A1 por B2 A1 por A2, estoy yéndome a la otra parte, A1 por A2 menos B1 por B2, y el B no es otra cosa que el A1 por el B2 más el A2 por el B1. Entonces nosotros tenemos de que el producto es aquel número complejo cuyos elementos se hallan de esta forma.
De la misma forma vamos a ver sus propiedades. Y aquí nosotros vemos lo siguiente. Si intercambio Z1 por Z2, nosotros vamos a tener el mismo valor. Entonces la primera propiedad que nosotros tenemos es que el producto Z1 por Z2 es igual a producto Z2 por Z1. Significa de que aquí estamos hablando de que existe la conmutatividad. ¿Está bien? Después vamos a tener, y eso ustedes lo pueden también comprobar por el cálculo directo, que si tenemos tres números complejos y nosotros los multiplicamos entre ellos, podemos agruparlos de diferente manera y el producto va a ser el mismo. Entonces también estamos hablando de asociatividad. Ambos productos son asociativos, o sea, el producto es asociativo. También nosotros tenemos que en una combinación de productos y sumas, Z1 más Z2 multiplicado esto por Z3, no es otra cosa que el Z1 por Z3 más Z2 por Z3. Significa que la suma y el producto, entre ellos se cumple esta ley distributiva. ¿Eso está claro, jóvenes? Ya, ok. Además, el cuarto punto, existe un número al cual vamos a llamar 1, ¿está bien? El Z sin índice es el producto. En todo caso, sí, me faltó aquí tal vez colocar lo siguiente: Z igual a Z1 por Z2. ¿Está bien? Bien, existe un número 1 tal que cuando multiplicamos un número complejo por ese 1, obtenemos el mismo número complejo. ¿Está bien? Aquí se demuestra de que este 1 de los complejos no es otra cosa que aquel que solamente tiene el número 1 acá. Entonces se cumple esa condición. Aquí nosotros, y por si acaso, este también es único. Se puede llegar a este resultado. ¿Está bien? Se puede llegar a este resultado. Esto, jóvenes, por si acaso, también es un elemento neutro. ¿Está bien? El mismo concepto, esto se conoce como elemento neutro. ¿Por qué? Porque no, la operación con ese elemento no nos altera el resultado. Muy bien, aquí nosotros podemos llegar a ese número de la siguiente manera. Por ejemplo, nosotros tenemos, o esto nos permite incluir a todos los reales en eso. Si nosotros tenemos el número A, el cual decimos que es igual a un A, 0. Este es un número real. ¿Está bien? Este es un número real que tiene todas las condiciones y todas las propiedades del número real. Si nosotros tenemos dos números reales y aplicamos estas propiedades de la suma y estas del producto, vamos a ver de que coincide completamente con los números reales. ¿Está claro? Entonces a eso nos lleva la existencia de este elemento neutro. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento.
Muy bien. Entonces, de aquí, de estas dos operaciones, nosotros vamos a tener una primera conclusión muy importante. Vamos a calcular, vamos a ponerlo así como un ejemplo. Calculemos el producto siguiente: 0, 1 por 0, 1. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es aplicar las mismas normas que tenemos acá. En estos casos, los A son ceros y los B son iguales a 1. Entonces nosotros tenemos esta multiplicación, vamos a tener que es un número complejo donde aquí tengo A1 por A2, que es 0, menos B1 por B2, menos 1, 0 por 1, 0, 0 por 1, 0, 0. Tenemos nosotros este número, ¿está bien? Entonces, aquí lo importante es lo siguiente. Si nosotros denominamos a este número Z, a ver, voy a denominarlo de esta forma, voy a denominarlo I. Significa que tenemos I. Esto significa de que el número I multiplicado por el número I, y nosotros tenemos esta forma, nos da este número igual a menos 1. Pero por lo que hemos visto acá, el número menos 1, todo número expresado de esta forma, es un número real. Por lo tanto, simplemente este es igual al número menos 1. Es decir, que este número complejo que tiene esta estructura, su cuadrado es igual a menos 1. Y justamente de ahí es de donde viene la definición clásica, que la raíz cuadrada de menos 1 es igual a I. Y a esto es a lo que se le llama como unidad imaginaria. Entonces, esta propiedad de que este número complejo I, su cuadrado es igual a menos 1, sale de la definición de número complejo, que está asociado al hecho que es un par ordenado, y a la definición de sus dos operaciones, suma y producto. Entonces, ya que tenemos esta forma, vamos nosotros a ver lo siguiente. Notación, vamos a llamarla así, algebraica de los números complejos. Y aquí nosotros vamos a tener, si tengo un número complejo A, B, puedo colocarlo de la siguiente forma. En primer lugar, A, 0 más 0, B. Esto puedo colocarlo de la siguiente manera. A, que multiplica a 1,0 más B, que multiplica a 0,1. Y aquí viene el hecho de que esto es el número real 1 y esto es este número I. En consecuencia, nosotros tenemos de que el número complejo Z, que se expresa como A, B, puedo expresarlo como A por 1 más B por I. Entonces, esta es la notación algebraica que nosotros tenemos del número complejo. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, jóvenes? No puedo ahora. Muy bien. No he hecho nada que ustedes no conozcan. Lo único que he hecho
es presentarlo de una forma sistematizada y a esto se le conoce como la definición axiomática de los números complejos, es decir, es un par de números reales que cumplen ciertas reglas de operación, la suma por un lado y el producto por otro. Y entonces a partir de ellos se deducen una serie de propiedades más. Muy bien, entonces, lógicamente aquí nosotros ya podemos ampliar estas definiciones y a partir de estas operaciones básicas nosotros vamos a poder deducir otras operaciones, las cuales son operaciones ya no de definición, sino son operaciones derivadas.